Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Oces, yo soy pediatra neonatóloga, soy parte del equipo de coordinadores de recién nacidos y les quiero presentar nuestra charla, así que les doy la bienvenida a Cuidados del Recién Nacido y también les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo y conectándose por streaming. Les quiero presentar el nacimiento del punto cúlmine, ¿cierto?, de lo que es todo el embarazo, que es un periodo largo, ¿cierto?, intenso, lleno de emociones, y que llegamos a este día, que es el nacimiento, el momento del parto tan esperado. Y me gustaría que ustedes supieran que efectivamente al nacer un 10% de los recién nacidos va a necesitar algún tipo de reanimación neonatal. Y el 1% de ellos va a requerir maniobras avanzadas, y con eso me refiero fundamentalmente a ventilación a presión positiva, al uso quizás de medicamentos para que la situación esté ok, ¿cierto? O de otra monitorización, pero la gran mayoría de los casos va a requerir apego, ¿cierto?, contención, esa cercanía que es la que ustedes están buscando del parto. Pero es importante que hay situaciones difíciles, a veces este 1% o el 10%, que van a requerir algún tipo de maniobra. Y por eso es tan importante que en el fondo nazca su hijo en un lugar, ¿cierto?, preparado como un centro hospitalario para esto. Cuando me refiero al 10%, fundamentalmente me estoy refiriendo ahí a estímulo táctil. Generalmente cuando nace el recién nacido tenemos que evidenciar qué tan vigoroso está, ¿cierto? Y van a sentir probablemente un llanto vigoroso que nos va a indicar y que vamos a estar evaluando tanto el tono muscular nosotros, el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. Siempre vamos a estar acompañándolo, pero por este motivo es fundamental, ¿cierto?, que haya un equipo neonatológico detrás, ¿cierto?, para apoyarlos en este momento trascendental. El recién nacido requiere cuidados mínimos, ¿cierto?, durante los primeros días de vida, y ahí van a tener todo un equipo de contención de enfermeras y de técnicos paramédicos que los van a estar guiando, sobre todo, ¿cierto?, a los padres primerizos, que en general son la gran mayoría de los que están en esta charla. Al nacer, se van a producir cambios que van a ser monitorizados para asegurar una adaptación exitosa. Habitualmente esta adaptación la vamos a ir visualizando, ¿cierto? Y les voy a mostrar imágenes en las siguientes diapositivas que van a corresponder a estas situaciones. Como ustedes pueden ver, esta es una imagen habitual, ¿cierto?, de las salas de preparto. Si ustedes se fijan, no se alcanza a visualizar, pero ahí hay una cama que corresponde, ¿cierto?, a la cama en que va a estar la mamá en la situación de preparto y que se adapta fácilmente para el momento del parto. Como ustedes pueden ver, hay una cuna de procedimiento en la cual, en caso de cualquier necesidad del recién nacido, vamos a poder hacer en este lugar, ¿cierto?, todo el apoyo que requiera, ya sea de ventilación mecánica o de otro tipo de maniobras. Como les decía, en todo parto va a haber un neonatólogo intensivista. Eso quiere decir, en el fondo, y con algunos cambios que ha tenido actualmente la clínica, que somos un grupo de neonatólogos que todos trabajamos en UCI y que también estamos en diferentes situaciones como en cuidados intermedios, y somos los mismos que también hacemos turno en salas de recién nacido sano, que es donde va a estar la gran mayoría, ¿cierto?, de ustedes en la pieza, su recién nacido, junto a todo el equipo de enfermeras. Vamos a ir haciendo la evaluación general, posteriormente vamos a hacer la ligadura del cordón, examen físico, todo esto posterior al momento del apego, que es el momento tan esperado. Vamos a medir a su hijo, pesar y medir la circunferencia craneana. Hay otros procedimientos que tenemos que completar en esta etapa, como son la profilaxis ocular. A esto me refiero con un aseo ocular y además aplicación de ungüentos oftálmicos, que son para prevenir infecciones que se pueden producir durante el parto. Y además administramos vitamina K, que es una vitamina necesaria para el recién nacido, que la aplicamos a nivel del muslo derecho,
para evitar en el fondo hemorragias, porque los recién nacidos nacen con un déficit de vitamina K y es necesario aportarla en este minuto. Hay situaciones muy especiales en los cuales podemos como evitar este momento, por ejemplo, en casos de patologías maternas como hemofilia, o portadoras de hemofilia, más bien dicho. Con respecto al nacimiento, esto es lo habitual, esto es para que no se asusten cuando nazcan sus hijos. Los recién nacidos siempre tienen secreciones que pueden ser de diferente tipo, ¿cierto? Desde el líquido amniótico o sangre o meconio según las circunstancias del parto. Como ustedes pueden ver, así nacen habitualmente. Si ustedes se fijan, son de un color azulado que se llama cianosis. Y eso se debe a fundamentalmente porque el ambiente intrauterino es hipóxico, por lo tanto este periodo de oxigenación va a ser algo transitorio en la medida que va avanzando los minutos. Generalmente a los 10 minutos ustedes van a poder ver, ¿cierto?, esta situación que es la típica del recién nacido rosado que ya está bien perfundido, pero si ustedes se fijan, habitualmente esto es un recién nacido que nace en condiciones vigorosas, o sea que tiene un tono cierto flector que tiende cierto a retraer sus extremidades. Si ustedes se fijan en su cara, cierto, se evidencia una mueca de llanto que es lo tan esperado al momento del parto. Si bien tienen secreciones, como en este caso, la verdad que solo aspiramos las secreciones en caso de que eso esté en el fondo interfiriendo con la vía aérea del recién nacido, sino habitualmente el recién nacido va manejando solo las propias secreciones y siempre vamos a estar acompañándolos en el momento del apego para, ¿cierto?, ir observando esta buena evolución. Si ustedes se fijan, acá está, ¿cierto?, el cordón umbilical, ¿cierto?, que es lo que ha mantenido conectado a su hijo, ¿cierto?, a través de la placenta para requerir y recibir todos los requerimientos necesarios para su desarrollo. En esta imagen podemos ver algo que se llama unto sebáceo, que es esa capa en el fondo blanquecina que cubre a todo el recién nacido. En la medida que sea más prematuro, ¿cierto?, es un signo más bien de inmadurez que está protegiendo al recién nacido en el contacto con el líquido amniótico cuando está inútero. Evidentemente, en la medida que va naciendo y que va avanzando las etapas del embarazo y nacen como recién nacidos de término, la presencia de unto es cada vez menor, ¿ya? Y en esta otra imagen, ustedes pueden apreciar, ahí se nota, ¿cierto?, cómo están aplicando la vitamina K, que en nuestro centro se coloca siempre en el muslo derecho. Habitualmente el papá siempre va a estar al lado de nosotros durante todo este procedimiento. Como ustedes vieron, esta cuna estaba más o menos a 2 metros de la mamá también puede estar mirando si es que así lo quiere, pero el papá generalmente puede en este momento tomarle la mano al recién nacido, estar estimulándolo o hablándole, como prefieran estimularlo. Con respecto a la termorregulación, la temperatura normal de un recién nacido es entre 36,5 y 37 grados. Por eso que las habitaciones en general tienden a estar, ¿cierto?, con una temperatura mucho mayor. Temperaturas de la habitación en general van a estar entre 22 y 24 grados y eso va a depender fundamentalmente de la capacidad que tenga el recién nacido para termorregular. Si es más prematuro, por supuesto que le va a costar muchísimo más y puede requerir situaciones como el apego piel con piel, que en general es la forma más fácil para que suba la temperatura a valores adecuados. Si efectivamente esa situación no ocurre, hay otras medidas que podemos establecer, como son, por ejemplo, incubadoras, conservo en el fondo para ir aumentando esta temperatura ambiental hasta lo óptimo para el recién nacido, pero en general la gran mayoría de las veces se soluciona este tema de esta forma. Ahora,
No van a tener que estar ustedes tomando la temperatura, no es necesario, va a haber un equipo que va a estar controlando a las mamás y a los recién nacidos. En general cada 4 horas van a tomar la temperatura. Sí les aconsejo en el fondo aprender a usar el termómetro porque es algo que en la casa evidentemente les va a ayudar. Con respecto a la alimentación, todo el equipo, ¿cierto?, de enfermeras, neonatólogos y de técnicos paramédicos, siempre vamos a propender a que haya, ¿cierto?, este contacto directo de la mamá con su hijo y ojalá con alimentación con leche materna exclusiva, que va a ser lo ideal. Importante que sea un inicio precoz. Ojalá muchas veces se puede lograr al momento del apego, si es que el recién nacido está activo en esos primeros minutos, si no, en general va a ser posterior a la atención inmediata y siempre van a tener el equipo en el fondo apoyándolos. No es fácil el acople inicial, por eso que siempre vamos a estar presentes. Importante, esto es en un horario libre, eso quiere decir que es una alimentación y se llama pecho a libre demanda porque es el recién nacido el que va determinando la frecuencia en la alimentación. Y eso en el fondo generalmente a veces puede ser cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Ahí siempre vamos a estar atentos a que no pasen más de 4 horas en que no se alimenta el recién nacido. Y ustedes, ¿cierto?, como papás, ¿cierto?, van a aprender a reconocer cuando su hijo quiere alimentarse. Esto es un proceso, evidentemente, para los papás que son primerizos. Estos van a ser situaciones nuevas, pero van a estar acompañándolo. Lo que van a ir viendo habitualmente es que despierta a su hijo, ¿cierto?, de una manera tranquila y va a empezar a abrir la boca, como se ve en esta imagen, ¿cierto?, y empezar a buscar, ¿cierto?, a la mamá, y además van a empezar a notar movimientos de forma de succión. Generalmente se va a llevar la mano a la boca para querer buscar, ¿cierto?, a la mamá, hasta que evidentemente empiezan a llorar, que va a ser el signo ya determinante que efectivamente quieren alimentarse. Cuando los pacientes, y muy importante que ustedes lo sepan, van a la sala de nursery, en el fondo donde están las enfermeras, como cerca de la pieza donde ustedes están, jamás se les va a dar alimentación con fórmula a los recién nacidos. Eso es una indicación médica, por lo tanto, evidentemente, como preferimos de todas maneras leche materna, es algo que va a ser indicado a condición, en el fondo, y sujeto a condición médica, ya sea porque la mamá no tiene calostro o ha bajado muchísimo de peso o tiene signos de deshidratación o de hipoglicemia, que es algo que vamos a ir evaluando. Pero para que no piensen que por ir a nursery en el fondo a los recién nacidos los van a alimentar de esa forma estando ahí. Esta es una imagen del cordón del recién nacido. Como ustedes pueden ver, les van a enseñar, ¿cierto?, a colocar y posicionar el cordón umbilical, ¿cierto?, por sobre el pañal. Les van a enseñar en ese transcurso también a aprender a mudar, que tienen que tener algunas consideraciones si su hijo es niñita, ¿cierto?, o niño. Pero en general lo que van a tener que aprender de manera fundamental es el aseo del cordón con alcohol a 70 grados. Este es un paso muy importante porque lo que hace con esta limpieza es mantener, ¿cierto?, alejada la posibilidad de una infección. La infección a nivel, ¿cierto?, del cordón umbilical puede dar origen a algo que se llama onfalitis, que efectivamente puede ser el ingreso, ¿cierto?, de bacterias que pueden complicar al recién nacido. Por eso que es importante que lo aprendan durante la estadía. Habitualmente van a tener plazos en el fondo, generalmente con un embarazo, con un parto normal, un parto vaginal, van a estar 3 noches, ¿cierto?, junto a nosotros, y en los casos de cesárea son 4 noches. Por lo tanto, evidentemente el primer día o la primera noche no van a poder moverse mucho, no van a poder estar con todas las ganas de poder hacer esto, pero en la medida que se van sintiendo mejor, por supuesto que los invito a participar de estas actividades que van a hacer en su casa después, posteriormente.
Como les mostraba estas imágenes, esto es la imagen que van a ver ustedes, ¿cierto? Cuando esté el recién nacido ya después de la atención inmediata, va a haber un clamp, que es un dispositivo, ¿cierto? Que sella en el fondo la salida de sangre a través del cordón umbilical y van a ir viendo cómo con el paso de los días, ¿cierto? Esta situación va a ir cambiando hasta caerse. En general se cae en un plazo de 7 a 10 días y eso es importante porque van a tener que además seguir limpiándolo probablemente 2 días más, que es cuando ya uno puede recomendarles en el fondo que lo puedan bañar al recién nacido. Con respecto a las características de las deposiciones, esto en general también sorprende mucho a los papás primerizos, ¿cierto? La salida de meconio, que son estas deposiciones de color más negruzco como verde petróleo, son deposiciones que son ligosas y espesas, ¿cierto? Que cuesta en el fondo mudar, dado la adherencia que logra a la piel del recién nacido, pero esto es lo habitual. Y en la medida que van pasando los días, ustedes van a notar una diferencia en las deposiciones, van a progresar algunas deposiciones que se llaman de transición, que son de un color más verde claro, ya menos ligosas en consistencia. Y finalmente, estas que son las deposiciones normales, que no lo van a ver mientras estén acá en la clínica, pero sí ya en la casa cuando en el fondo logren una alimentación completa, abundante, ¿cierto?, con leche materna. Las características de estas deposiciones son este color amarillo, ¿cierto?, intenso, amarillo oro, y de consistencia que son semilíquidas y a veces espumosas. Esas son las deposiciones normales del recién nacido. Con respecto a la orina, también van a notar algunos cambios, ¿cierto? Y pueden notar, que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero es sales de urato, en el fondo presencia de sales de urato en la orina, que van a visualizarlo como de un color anaranjado, que muchas veces los papás se asustan y piensan que es sangre y que efectivamente es algo patológico, pero esto es completamente normal. Y también podría darse el caso, ¿cierto?, de presencia de sangre como una pseudomenstruación, que también es parte de lo fisiológico que puede ocurrir en las niñitas. Esto es lo que yo les mencionaba, ¿cierto?, de la orina. En el fondo se ve el pañal con orina, pero además hay una línea que se ve anaranjada, a veces dependiendo de la coloración incluso puede verse como más roja en el fondo y que asusta muchísimo, pero como yo les digo, en el fondo esto es absolutamente normal y son sales de urato en la orina. Con respecto al baño, es uno de los pasos que yo creo uno más disfruta como papá en la casa, ¿cierto? Pero hacerles hincapié que son baños cortos, ¿cierto? Que en el fondo uno disfruta tomando fotografías probablemente, pero no debiesen ser mayores a 5 minutos, ¿ya? Obviamente tienen que cuidar situaciones importantes, que no hayan corrientes de aire, tener todo preparado, por ejemplo. La temperatura del agua la pueden medir, debiese estar a 36, 37 grados, es lo óptimo. Y utilizar jabones hipoalergénicos. Con respecto a las recomendaciones del dormir, y acá me voy a detener un poco más, en el fondo es fundamental seguir las recomendaciones. La Academia Americana de Pediatría, ¿cierto?, recomienda, y ustedes van a ver que la posición del recién nacido es, ¿cierto?, en la cuna, siempre al lado de la cama de los papás, de una manera plana. Tiene que ser un colchón firme, ¿cierto? No queremos un colchón que sea gigante, en que se pueda hundir, sino que pueda mantener en el fondo la estabilidad de la posición al dormir. Debiese ser siempre esta, acostar siempre de espaldas en el fondo, porque en el fondo hay estudios observacionales que han podido medir que solo en el fondo cambiando la posición al dormir del recién nacido disminuye la probabilidad de muerte súbita. Habitualmente esto pudiese ocurrir más o menos en 2 por 1000 recién nacidos vivos y efectivamente solo por dormir en esta posición disminuye a 0,6. Por lo tanto, esta es la posición recomendada. Eso no quiere decir que los recién nacidos nunca duerman de guatita, pero evidentemente tienen que dormir, si están en esa posición, bajo observación en el fondo de los papás
Por lo tanto, en la noche en que nos quedamos dormidos y que el cansancio vence, por supuesto que no es recomendable. Si ustedes se fijan, acá hay una línea roja con la cual queremos determinar en el fondo que este es el nivel máximo de las frazadas donde debiesen llegar. Y es por eso que una de las recomendaciones que sorprende mucho a los papás y que ha cambiado es la forma en que dormían. Habitualmente siempre dormían y se recomendaba una posición Fowler, ¿cierto? Que es la cabeza más alta que los pies, pero en el fondo eso solo lo usamos en pacientes que presentan regurgitaciones, o sea que devuelven en el fondo leche. Si es efectivo y eso ocurre, por supuesto que se puede hacer, pero si no, lo recomendable es en esta posición porque el paciente o el recién nacido en el fondo no se va desplazando, por lo tanto no hay riesgo de que en la medida que va avanzando, ¿cierto?, las frazadas cubran su cabeza. Importante, en la cuna tiene que estar el recién nacido y la frazada. No hay otros objetos, no hay peluches, no hay juguetes, ¿cierto? Las almohadas también es algo que no deben usar los recién nacidos. En el fondo, si ustedes se fijan, la cabeza y acá que va a estar, ¿cierto?, la vía aérea más alineada, es importante que siga en esta posición. Al usar almohadas, ¿cierto?, evidentemente hay una flexión del cuello que es lo que hay que evitar. Dentro de las manifestaciones normales del recién nacido está el hipo, por ejemplo, que lo sorprende en general mucho. Yo creo que a muchos les pasa que ya lo sienten ahora inútero, pero es algo habitual y normal. También los estornudos frecuentes, los papás se angustian mucho porque piensan que puedan estar resfriados los recién nacidos. La verdad que tienen que recordar que cuando están en el fondo en el ambiente intrauterino están llenos de líquido amniótico y el líquido amniótico invade todos los órganos. El pulmón está lleno de líquido amniótico, todo el sistema gastrointestinal, el estómago principalmente. Por lo tanto, esas son secreciones que el recién nacido va a empezar a eliminar y va a tener estos reflejos, ¿cierto?, de estornudos frecuentes que son normales. Pueden haber también pequeños episodios de regurgitación, como conversábamos, que era en el fondo que devolviera la leche, así que en el fondo son esos episodios normales. La gran mayoría de los recién nacidos, dado que el esfínter esofágico superior todavía en el fondo no está maduro, pueden tener estos episodios que devuelven leche. Y bueno, es también normal que lloren, los papás se angustian mucho por esta situación, pero en el fondo lo que busca un recién nacido, además de alimentación, es este apego, contención. No solo cuando quieren succionar, por ejemplo, buscan alimentación. Los recién nacidos tienen una succión que se llama nutritiva, que es buscando el calostro inicialmente, y otra que es no nutritiva, que en el fondo está enfocada en esto, en el apego y contención. Una de las cosas fundamentales, ¿cierto?, que tienen que recordar que el lavado de manos es lo que va a evitar, ¿cierto?, la transmisión de infecciones a su hijo. Por lo tanto, es algo que toda la familia tiene que hacer de manera obligatoria en el fondo. Cuando están en las piezas también hay equipos con dispositivos con gel que pueden usarlo, pero evidentemente eso tiene un límite, no pueden estar usando todo el día gel, sino que tienen que lavarse las manos con agua y con jabón. Obviamente evitar, ¿cierto?, y se los voy a recomendar en un rato en las diapositivas de recomendaciones finales, pero deben evitar, ¿cierto?, que esté en contacto con personas enfermas, resfriadas. Muchas veces pasa que tienen hermanitos chiquititos, entonces ahí la clave va a ser esto, lavado de manos. Como yo les decía, les van a enseñar a mudar, a hacer el aseo de la piel. En general, inicialmente usamos a veces suero fisiológico o vaselina, sobre todo en el contexto de la muda, dado lo que yo les contaba de las deposiciones que son muy ligosas. Y sí los insto a participar de manera activa en estos días que van a acompañarnos, ¿cierto?, acá. Es importante, siempre pueden revisar los videos, hay videos de reanimación que les van a sugerir el equipo de enfermería para, importante, poder aclarar dudas si ustedes así lo quisieran. Dentro de los exámenes que se van a hacer en los primeros días,
uno de los cuales se va a ofrecer, ¿cierto? Es el examen auditivo, se llama de emisiones otoacústicas. Este es un examen que requiere consentimiento de los papás y habitualmente se hace el día del alta, ¿ya? Es importante no hacerlo inicialmente porque dado que hay en el fondo un conducto que todavía puede tener contenido líquido en el fondo, eso puede alterar el examen. Por lo tanto, habitualmente es al tercer o cuarto día de vida. Como yo les explicaba, debe ser con consentimiento, esto no tiene cobertura por la ISAPRE, por eso es importante que los papás lo definan en el fondo, pero es un examen muy importante porque hasta la mitad de los niños que tienen pérdida auditiva o hipoacusia en el fondo no tienen factores de riesgo para poder detectarlo. Por lo tanto, este método de tamizaje o de screening es muy importante. Es un examen no invasivo, ustedes van a ver que lo pueden hacer al lado de la cama, de hecho va la tecnóloga, ¿cierto?, a la pieza junto con ustedes y van a estar ahí al lado de la cama cuando esté el recién nacido en la cuna y van a instalar este dispositivo que dura minutos, es muy rápido, no doloroso. Otro de los exámenes que siempre vamos a hacer es la saturometría. La saturometría, como ustedes pueden ver, es algo también no invasivo en el cual medimos la saturación, ¿cierto?, de oxígeno a nivel del pie y a nivel de la mano derecha. Eso es muy importante porque ahí vamos a estar midiendo en el fondo diferentes territorios con un flujo preductal y postductal y este es un examen importante porque nos permite en el fondo descartar cardiopatía de tipo cianótico, por lo tanto que a veces puede dar manifestaciones recién después de los 4 días, o sea, cuando ya están en la casa. Por lo tanto, este es un examen que no tiene costo y que se le hace a todos los recién nacidos. Otro examen que se hace, este es obligatorio para todos los recién nacidos, es un screening metabólico. El screening metabólico en Chile busca 2 enfermedades, hipotiroidismo congénito y fenilketonuria, que son enfermedades metabólicas raras, pero que evidentemente tienen una importancia de un diagnóstico precoz para evitar en el fondo compromiso neurológico en sus hijos. Por lo tanto, se le toma siempre, se hace a las 48 horas de vida, ¿ya? Ahora, junto con esto, les van a ofrecer un examen metabólico más ampliado que se llama IBX o perfil genometabólico, que va a la muestra de Estados Unidos, que es así, al no ser cubierta por la ISAPRE, les vamos a preguntar si quieren hacerla o no. Esta es una muestra de sangre que se toma ahí de la mano y como ustedes pueden ver en estos círculos se deja caer, ¿cierto?, una gota de sangre que es la que va posteriormente a ser analizada. Con respecto a las vacunas, van a recibir 2 vacunas que son las del Programa Nacional. La vacuna de la hepatitis B es una vacuna que partió actualmente en marzo de este año, recién en el programa, que reciben todos los recién nacidos y que los va a proteger contra la hepatitis B. La hepatitis B es muy importante porque es una enfermedad que puede ocasionar cronicidad, por lo tanto puede dar diferentes patologías como por ejemplo carcinoma hepatocelular. Por eso que es tan relevante y afortunadamente ahora se ofrece a todos los recién nacidos. Se administra dentro de las primeras 24 horas de vida, por lo tanto esta vacuna la van a colocar en la pieza cuando estén con su hijo. Va la enfermera, ¿cierto?, con la vacuna en el fondo y van a poder ustedes ver cuando la colocan y administran. Recuerden, esto siempre va a ser en el fondo de manera intramuscular en el muslo izquierdo. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que en el muslo derecho vamos a colocar la vitamina K? Pues bien, en el otro muslo recibe la vacuna de hepatitis B. Esta vacuna puede presentar en raras ocasiones reacciones locales, tales como eritema, que es como el enrojecimiento de la piel, dolor o hinchazón o fiebre en algunas condiciones, pero eso ocurre muy raramente. Los síntomas de estar presentes en general desaparecen en 2 días. Y la siguiente vacuna, ¿cierto?, es la vacuna clásica,
que todos hemos recibido, ¿cierto? Es la BCG, que ahora es una dosis, ¿cierto? Que reduce el riesgo de contraer tuberculosis, que habitualmente, ¿cierto? No en todos los países se va a colocar, eso va a depender en el fondo de la frecuencia de ocurrencia de esta enfermedad, pero en Chile es obligatoria. También es parte del plan de inmunizaciones sin costo, ¿cierto? Y esta no produce fiebre y esta en general se puede colocar durante los primeros días de vida, o sea, como tope máximo en el fondo va a ser colocada en el momento del alta, ¿ya? Sí es importante que recuerden que la vacuna BCG produce un brote más o menos al mes de colocada la vacuna. Este, cierto, es el hombro de un recién nacido. Importante no asustarse, esto no es una infección, no requiere curaciones. A veces se ve como esta imagen que es una lesión papulosa, eritematosa, incluso la pueden notar más bien blanquecina, puede incluso brotar, por eso se llama el brote de la BCG en el fondo, en que se elimina una secreción más blanquecina, pero eso es lo normal. No produce fiebre durante el brote, no deben realizar curaciones, no hay que cubrir, ni mojar, ni aplicar ningún tipo de ungüento o algo especial. Y les traje estas imágenes que son normales. Todas las imágenes que veamos, a excepción de la última en que yo les voy a hablar, que pudiese ser patológica, son condiciones habituales del recién nacido que en general pueden asustar a los papás. Ya les había mostrado, ¿cierto?, el unto sebáceo, que esta consistencia, ¿cierto?, blanquecina que cubre como más grasa, ¿cierto?, que cubre al recién nacido, típico en esta zona, ¿cierto?, dorsal. Como pueden ustedes ver, además, la piel eritematosa, que es esta piel como más roja, también es típico al nacer. En la medida que van pasando los días, ustedes van a ir pudiendo ver esa coloración más rosada, que es la inicial que les mostré también. Por ejemplo, acá tienen otra imagen, que eso es milium, que en el fondo son glándulas sebáceas, que ustedes lo ven así como lesiones puntiformes. Esos también van a desaparecer solos en general en algunos días, máximo la primera semana. Estas son imágenes que son, si bien son grandes, pero son condiciones absolutamente normales. Esto se llaman manchas mongólicas. Como ustedes pueden ver, es una coloración como azulosa. Más bien, ¿cierto?, que los papás tienden a asustarse mucho porque pueden pensar que hay como una lesión como equimótica o hematoma, ¿cierto?, en relación a esto, pero ustedes van a ver que en general va a persistir por mucho tiempo, a veces meses o a veces toda la vida, ¿ya? Estos son casos más grandes en el fondo, como de una extremidad, y estos son más bien típicos. En esta zona sacra es lo habitual que lo vemos, generalmente más pequeño que estas imágenes. Otra de las afectaciones cutáneas que vemos habitualmente, que pueden tenerla desde un 30 a 70% de los recién nacidos, son estas lesiones que ustedes ven acá, que se llama eritema tóxico, que de tóxico no tiene nada, así que no se asusten. Son lesiones pustulosas, si ustedes se fijan, que están rodeadas de un halo eritematoso, que a veces pueden ser más confluentes como en estas zonas o como acá, entonces pareciera como que tuviese una mancha más grande, pero la verdad que son de características normales, van a desaparecer generalmente entre 1 a 2 semanas. Pudiese tener una gran cuantía o a veces tener 5 de estas lesiones, pero la verdad que independiente del número, esto no reviste ningún tipo de alteración. No requiere tampoco ningún tipo de tratamiento, son de resolución espontánea. Pueden aparecer en la cara, en todo el cuerpo, generalmente va a respetar la palma y la planta de los pies. Esta es otra de las imágenes, ¿cierto?, en que ustedes pueden ver más rojo, ¿cierto?, o eritematoso, ¿cierto?, aquí a nivel central, a nivel sobre los párpados. Si ustedes se fijan y giran la cabecita de su recién nacido, también tiene estas imágenes que son absolutamente normales. Y por último, está esta imagen que
es la ictericia, que es el color amarillo de la piel, ¿cierto?, de su hijo. En general no aparece en las primeras 24 horas. Si eso fuese así, en el fondo eso sí es patológico, pero cuando aparece posterior al primer día de vida va teniendo como una evolución que va avanzando y va haciéndose como más bien generalizada, por lo tanto siempre vamos a estar midiendo en el fondo el valor en el fondo de bilirrubina, que es lo que va a marcar esta coloración de la piel. Habitualmente en rangos bajos, la gran mayoría de los recién nacidos pueden tener este tono o color amarillo, ¿ya? Cuando llega a niveles más altos, en general, que va a depender de los factores de riesgo o de los días de vida, pudiesen requerir fototerapia. Importante cuando llamar al pediatra o acudir al servicio de urgencia, que es algo que tienen que tener ustedes muy en claro. Cuando hay rechazo a la alimentación, ¿cierto? Evidentemente cuando se van a la casa, su hijo ha logrado acoplarse, alimentarse bien, ustedes han adquirido una técnica correcta de alimentación, por lo tanto, esto no puede ocurrir en la casa. Si el recién nacido no quiere alimentarse, hay que consultar. O si tiene un llanto permanente, inconsolable, ¿cierto? En que usted lo ha mudado, vieron la temperatura, vieron que no está sobrecalentado y no quiere comer, ¿cierto? Y no hay forma de tranquilizarlo, tienen que consultar. O frente a vómitos explosivos y persistentes. Cuarto, si hay cianosis, que es esta coloración azulosa generalmente que puede rodear a nivel peribucal, eso es importante, hay que consultar o evidentemente, ¿cierto?, si no respira el recién nacido, que es lo que llamamos apnea. Si el recién nacido tiene fiebre, hay que ir al servicio de urgencia y esto es válido hasta los 3 meses de vida. Jamás se le puede dar paracetamol a un recién nacido para los que tienen, porque tienen otros hijos, ¿cierto? Y en la casa siempre hay paracetamol. Bajo los 3 meses de vida, nunca. Es muy importante que frente a esta situación, ¿cierto?, hay que descartar sepsis por estreptococo, que es una bacteria que puede estar en el canal del parto y que nos puede dar manifestaciones incluso hasta los 3 meses de edad. Si el niño está frío y en el fondo bajo 36 grados y ustedes lo abrigan y no logra termorregular, controlan, ¿cierto?, a la media hora o a la hora y sigue frío, por supuesto que tienen que llevarlo al servicio de urgencia. Otras situaciones que pudiesen pasar es cuando hay ausencia de deposiciones por más de 72 horas o cuando tienen distensión abdominal, ¿cierto?, que les duele el abdomen por esta situación, por supuesto que es necesario que lo examine un pediatra. Lo que conversábamos, cuando hay zonas enrojecidas alrededor del ombligo con signos de infección, ¿cierto?, que es aumento de la temperatura, con calor local o secreción de mal olor, tienen que llevarlo. El color amarillo hasta los pies, que en general ahí cuando estén como en zonas cercanas a valores prealta en el fondo, cuando se van a la casa, uno les va a dar las indicaciones si es que tienen que consultar o no. En general uno quisiera que consultaran antes de que evidentemente está hasta los pies. La ictericia parte en la cabeza y sigue hasta los pies, por lo tanto en esa progresión, en general cuando llega o alcanza nivel de muslo, es cuando uno les recomienda que de todas maneras hay que chequear la bilirrubina. O en presencia de deposiciones con sangre, por ejemplo, eso no es normal, o alguna de estas coloraciones cuando son blancas o grisáceas son motivo de consulta al servicio de urgencia. El resto de los colores, recuerden que eran absolutamente normales, verdes, amarillas o de color más café. Ahora les voy a mostrar un video de cuidados básicos de recién nacido, que es importante que lo puedan revisar. Cuidados del recién nacido.
Recomendaciones para el cuidado del recién nacido durante los primeros días. Reforzar medidas de higiene en el hogar, principalmente el lavado de manos. Evitar el contacto con niños o personas que tengan infecciones respiratorias. No fumar. Ventilar la habitación del recién nacido una vez al día y mantener una temperatura entre 20 y 22 grados Celsius. Cuidados del cordón umbilical y muda. Cordón umbilical. Se cae a partir de los 7 a 10 días. Es normal encontrar en la ropa en contacto con el cordón un poco de sangre cuando se va a desprender y una vez caído el cordón. Limpiar antes de cada muda y hasta 3 días después de la caída con una tórula de algodón humedecida en alcohol, desde la base hacia arriba. Muda. Realizar antes de cada alimentación y cada vez que tenga deposiciones. Limpiar con algodón con agua tibia y evitar las toallitas húmedas. Limpiar desde adelante hacia atrás. No usar talco ni cremas protectoras, solo utilizarlas en caso necesario. Higiene. Limpiar piel desde la cabeza a los pies, mínimo una vez a la semana, con tórulas de algodón y agua tibia. No olvidar el aseo de pliegues de orejas, cuello y axilas. Luego, lubricar la piel, especialmente en pliegues de manos y pies. En caso que presente secreción ocular, limpiar con algodón y agua hervida. Si persiste, consultar al pediatra. Orejas. Se deben limpiar por el exterior, usando un algodón humedecido con agua tibia. No introducir cotonitos. Nariz. En caso de presentar secreciones, introducir en una fosa nasal con movimientos rotatorios una tórula de algodón alargada y humedecida con agua tibia. Retirar, desechar y limpiar el otro lado con una nueva tórula. Baño. Mantener una temperatura entre 24 y 27 grados Celsius en la habitación donde se realizará el baño. Evitar las corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. La altura del agua no debe ser mayor a 20 centímetros. La temperatura del agua debe estar entre 36 y 37 grados Celsius. Utilizar jabón neutro no irritante. No es necesario utilizar champú. Evitar bañar al recién nacido inmediatamente después de su alimentación. No debe superar los 5 minutos. Lubricar la piel luego del baño. Supervisar siempre al niño. Termorregulación. La temperatura axilar del recién nacido debe ser entre 36,5 y 37 grados Celsius. Sin embargo, es normal que sus manos y pies estén fríos. Se recomienda vestir a los niños con ropa de algodón, con una prenda más de la que usan los adultos, y no sobreabrigarlos. Sueño. Durante los primeros meses, la necesidad de alimentarse no le permite dormir más de 4 horas seguidas. Es importante que durante la noche se mantenga la habitación con luz tenue y sin ruido. Debe dormir de espaldas sobre un colchón firme. No poner almohadas o peluches. ¿Cuándo llamar al pediatra o acudir al servicio de urgencia? Rechazo de alimentación. Llanto permanente e inconsolable. Si tiene temperatura mayor a 37,5 grados Celsius, desabrigar y controlar temperatura en 1 hora. Si se mantiene sobre 37,5 grados Celsius, consultar. Si tiene temperatura menor a 36 grados Celsius, abrigar y controlar en 1 hora. Si la temperatura del recién nacido no logra entrar en el rango indicado, consultar al pediatra o servicio de urgencia. Vómito explosivo y persistente. Constipación por más de 72 horas y o distensión abdominal. Zona alrededor del ombligo enrojecida que presenta un aumento de temperatura local y salida de secreción con mal olor. Ictericia. Color amarillo de la piel hasta los pies. Deposiciones con sangre o blancas en 3 o más ocasiones. Si es tu salud, es la alemana. Les quiero dar las gracias por su presencia en nuestra charla y también a los que se conectaron vía streaming por Facebook.